Hola a todos. En este objeto virtual de aprendizaje vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Tendremos derroteros específicos de qué hacer antes, durante y después de una situación de estas. Los primeros auxilios psicológicos se definen como la atención directa que se le genera a cualquier consultante en un estado de alteración emocional. Esta difiere de la intervención en crisis, la cual es el proceso subyacente a esta primera atención. Por último, estos deben implementarse siempre que se encuentre algún tipo de alteración afectiva o emocional en los consultantes. Existen dos tipos de crisis como tal. Las crisis cotidianas, que son esos eventos frecuentes que pueden afectar o alterar nuestro normal funcionamiento. Por otra parte están las crisis masivas, que son un poco más infrecuentes y afectan a un gran número de personas, como lo son las catástrofes de orden natural. En esta línea también encontramos dos tipos diferentes de crisis: las crisis circunstanciales, que son producto de situaciones específicas que se presentan en el contexto del consultante. Estas son diferentes a las crisis del desarrollo, las cuales son propias de alguna etapa específica del desarrollo de la persona como tal. Frente a un proceso de crisis es usual que se presenten los siguientes procesos, como por ejemplo la hiperalerta, la reexperimentación del evento, la evitación a tener contacto con situaciones similares, comportamientos disociativos y un deterioro importante en la capacidad funcional. La intervención en crisis tiene cuatro grandes objetivos. El primero es propiciar una regulación emocional y generar estrategias de afrontamiento en el consultante. Por otra parte, se busca conectar con las personas de una red de apoyo. En tercera medida, se busca proteger al consultante y por último, proteger a terceros de un posible daño secundario. Antes de iniciar algún proceso de intervención en crisis, es importante que ustedes tengan en cuenta las siguientes características. Primero, cuál es la información con la que ustedes cuentan, cuáles son los procesos de introspección, cuál es la capacidad de adaptación, la detección de posibles dificultades, la coordinación de todas las actividades y por último un estado adecuado de concentración. En el momento de hacer la recepción del caso deben tener en cuenta cuáles son las diferentes fases del proceso de atención en crisis. Lo primero que se debe hacer es una evaluación del estado de la crisis, establecer posibles opciones de ejecución, realizar la ejecución de este plan de acción concreto y por último favorecer el seguimiento. Durante la intervención en crisis es importante que usted tenga en cuenta que las reacciones que se presentan en esta situación son normales y deben ser validadas. Lo más frecuente que se suele presentar en este proceso de crisis son problemas relacionados con el duelo, con ansiedad, disregulación emocional, tristeza, miedo, rabia o sentimientos de culpa. También es necesario tener en cuenta para el manejo de las crisis el enfoque diferencial. No todos los consultantes son iguales y no todas las crisis son iguales. Es importante prestar atención a situaciones como enfermedad mental, enfermedad médica, disfunción, LGBTI, niños, niñas y adolescentes o personas de la tercera edad. En esta parte nos vamos a enfocar en evaluar todo lo que tiene que ver con el paso a paso de una atención en crisis. Hay que tener en cuenta estos 8 pasos generales: el primer contacto, la búsqueda de un lugar seguro y tranquilo, brindar estrategias, explorar necesidades, concentrarse en escuchar, analizar lo que pasa en el contexto, fomentar una red de apoyo y, si es necesario, una remisión. En cuanto al primer contacto, es necesario que usted se presente para el consultante como una persona que le va a brindar apoyo, evitar al máximo los juicios de valor, que se vuelva una situación incómoda para el consultante, favorecer el contexto de hablar y demás. En este punto generamos 8 estrategias básicas para el manejo de ese primer contacto. Una atención en crisis no debe ser realizada en cualquier espacio, es necesario buscar un lugar tranquilo y seguro. A continuación encontrarán 5 características que debe tener un lugar adecuado para la atención en crisis. Una de las habilidades más necesarias para el desarrollo adecuado de una crisis es la habilidad de escuchar. Sumado a esto se encuentra también la conducta no verbal. A continuación encontrarán una serie de ítems que les servirán para un manejo adecuado de esta área en la atención en crisis. Siguiendo esta línea, podemos encontrar habilidades que nos facilitan la recolección de información. En esta diapositiva encontraremos tips para dicha recolección que favorecen la atención de la crisis. Durante la evaluación de la crisis es necesario tener en cuenta el acrónimo CASIC. Esto implica la evaluación de aspectos conductuales, afectivos, somáticos, interpersonales y cognitivos. Una de las primeras etapas de la atención en crisis implica analizar puntualmente qué fue lo que pasó o cuál fue ese estímulo discriminativo que disparó el malestar. Teniendo en cuenta eso, se presentan una serie de preguntas que favorecerán su recolección de información en esta línea.
Posterior a la identificación de antecedentes, se podría pasar a evaluar las estrategias de afrontamiento que tiene el consultante y que usted como estudiante debe también generar. Tenemos la escucha activa, la desactivación en términos emocionales, la generación de solución de problemas y la educación e información acerca de las características de la crisis. Otra de las actividades necesarias en la atención en crisis es la exploración de necesidades. Esta implica la organización de acuerdos de prioridad, analizar las posibles problemáticas, explorar las soluciones y, más importante aún, tomar acción frente a las decisiones que se tomaron. El paso siguiente es activar la red de apoyo del consultante. Es importante tener en cuenta que no siempre los familiares son una red de apoyo adecuada. Podemos contar con amigos, compañeros del trabajo, de la universidad o hasta vecinos, quien en estos casos podrían facilitar la atención y el manejo de la crisis. También, estimado estudiante, es importante que usted sepa hasta qué punto puede ir su intervención. No siempre es nuestra facultad y nuestra competencia poder finalizar con la atención en crisis. En este tipo de casos se hace necesaria también realizar la remisión del consultante a una entidad o un profesional competente. Tenga en cuenta que no solo el consultante puede presentar afectación, usted también puede afectarse después del proceso de intervención y crisis. Puede presentar síntomas como fatiga, irritabilidad, dificultades en la concentración o dificultades en las relaciones interpersonales. En estos casos siempre le recomendamos buscar compañía o ayuda de un profesional. Estimado estudiante, para finalizar esta hora de atención en crisis, queremos recalcar en la importancia de su autocuidado como terapeuta. Si llega a presentar alguna de las afectaciones mencionadas o vistas en la OVA como tal, busque la colaboración del supervisor o del personal del CPC, que siempre estará presto a colaborarle.